y ello en qué medida afectaba a la democracia, que no se agota en la mera regla mayoritaria. Entre las funciones del Congreso no solamente está la de legislar y la deliberación, sino que también una de las funciones más importantes que tiene el Congreso es la del control. Esa función del control es fundamental, y para esa función del control es fundamental la presencia de la oposición. Esa función de control es fundamental para evitar los abusos de poder, para corregir los desvíos del gobierno y también para dictar legislación correctiva. Una mayoría automática en el Congreso necesariamente resiente esa función de control y no hace más que acentuar los problemas del hiperpresidencialismo o del presidencialismo hipertrofiado de los que hablaba Nino. Quiero citar una decisión, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que específicamente rescata el valor del debate público y de la opinión de las minorías en referencia a la importancia que tiene la opinión de la minoría sobre la Corte Interamericana en referencia a las normas hábiles para limitar derechos humanos. La Corte Interamericana sostuvo que es necesaria la intervención del Congreso, no solamente para que las decisiones tengan la legitimación de la mayoría, sino para que las minorías puedan hacer valer su disconformidad, puedan proponer soluciones alternativas, puedan influir sobre la opinión pública para evitar los desvíos o los abusos arbitrarios de las mayorías. Lamentablemente, ninguno de los mecanismos previstos por la reforma constitucional del 94 están funcionando para controlar ese hiperpresidencialismo. La intención de limitar los decretos de necesidad de urgencia no funciona por haber sido desvirtuada en la legislación reglamentaria. El Ministerio Público, como órgano extrapoder, es un apéndice más del Poder Ejecutivo Nacional, y la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público no fue constituida en más de 10 años de vigencia de la Ley del Ministerio Público. El jefe de gabinete no va sistemáticamente al Congreso a dar explicaciones amplias sobre la gestión de gobierno, y tampoco los demás miembros del gabinete concurren espontáneamente, ni hay ninguna discusión sistemática en el Congreso sobre las políticas públicas. El Consejo de la Magistratura es una frustración, fue pensado como un límite al Poder Ejecutivo en la designación de los jueces y hoy en día está dominado por el Poder Ejecutivo, y tenemos que asistir a fenómenos tales como los jueces subrogantes, que son menos independientes que los que nombraba Menem con acuerdo del Senado. Hoy el gobierno reclama más poder, y si algo tiene este gobierno es poder. El Congreso no debe convalidar ese poder, porque implicaría consagrar estos abusos o esta posibilidad ilimitada de actuar sin control por parte del Poder Ejecutivo. La mayoría automática en el Congreso no haría más que consolidar ese hipertrofiado presidencialismo, y la gobernabilidad hoy en día requiere un equilibrio en el Congreso que haga que se potencien y fortalezcan los controles de la gestión del Poder Ejecutivo. Su tiempo. Bien. Le pedimos ahora a Jorge Vanoso que haga uso de sus 3 minutos. El Congreso tiene una oportunidad inigualable. Hay una demora tradicional en atender y emprender ciertos temas. No los podemos abarcar en un par de minutos o en 3 minutos, pero sí se pueden señalar algunos hitos. Yo quisiera clasificar todo eso dentro de 3 o 4 grupos que hacen a la seguridad individual o personal, a la seguridad jurídica, a la seguridad social y por supuesto a la paz interior, que es un anhelo que está expresado en el preámbulo de la Constitución, muchas veces olvidado por momentos de crispación y de injusticia que a veces presenciamos. Creo además que en el plano de lo interno y de lo externo tenemos que contemplar las condiciones que permitan sancionar esa legislación. Como estamos en la Facultad de Derecho, quisiera simplemente circunscribirme a lo que en ese ámbito se puede hacer. El Ministerio Público requiere una mayor presencia y estabilidad, que se olvidó la Constitución de consagrarla y está solamente a medias en una ley. De ellos depende la defensa de la vindicta pública y de la legalidad. El Consejo de la Magistratura no responde a las condiciones de preservar por sobre todo la idoneidad, la ética y la técnica, sino más que nada procura la repartida. Hay que modificarla. Por supuesto también lo que se refiere a la autarquía financiera del Poder Judicial, que está en una ley que lleva ese título, pero que ya por su origen estuvo muy retaseada y hay que estar mendigando todos los años al Poder Ejecutivo la posibilidad del aumento de las partidas
pertinentes. También hay que contemplar que el Congreso no ha cumplido con emplazamientos que ha recibido, por ejemplo, de la Corte Suprema para dictar un régimen verdaderamente constitucional, correcto, sobre los jueces suplentes, que son una cantidad inmensa. Solo Italia, con menor número que nosotros, tiene ese defecto, y el juez que no es un juez de carrera o que esté con el procedimiento constitucional culminado, es un juez que tiene miedo, es decir, que está sometido a una espada de Damocles porque es suplente. Todo eso requiere una legislación para la cual tenemos proyectos ya elaborados, como también en materia de seguridad social, donde se puede hacer mucho en favor, por supuesto, de la edad de los ancianos, donde están siempre reclamando lo que les corresponde y no se les da en su medida integral y no se cumplen de forma integral las sentencias de la Corte, sino por cuentagotas respecto de quienes han ganado los juicios respectivos. También en materia de seguridad social hay que cubrir otro gran riesgo de la vida, desde los que van desde la cuna hasta la tumba, que es la incapacitación. Los que no reciben capacitación no van a tener salida laboral fácil o buena y no tendrán movilidad social ascendente, que eso es un factor de exclusión que todos padecemos desgraciadamente. Muchas gracias, y ahora le pedimos a Pablo Tonelli que tome sus 3 minutos. Aludí en mi anterior intervención a la División de Poderes. Por la escasez de tiempo no pude completar la idea. Pero insisto en que para que la división de poderes sea efectiva, es bueno, es ideal que en el Congreso haya muchas voces, y no esté solamente la voz del oficialismo. Uno de los más grandes teóricos del constitucionalismo del siglo XX, como fue Karl Lowenstein, incluía al pluralismo como una de las garantías de la libertad, nada más y nada menos que de la libertad. Por eso insisto en que sería bueno que el Congreso fuera un Congreso plural y no estuviera dominado hegemónicamente por el oficialismo. Pero no para obstruir la tarea del Poder Ejecutivo, no para impedir el desenvolvimiento de la Presidenta, sino simplemente para mejorar la tarea del Congreso. No es igual el resultado cuando se impone un pensamiento único y que no tiene ni necesidad ni obligación de contrastar ni de confrontar con otras opiniones o con otros pensamientos, a cuando la tarea del Congreso, que básicamente se expresa a través de leyes, cuando la tarea del Congreso es el resultado del debate, del intercambio de ideas, de las distintas opiniones y posiciones respecto de un tema. El resultado es esencialmente distinto. Yo ya fui diputado a partir de 2005 y me tocó integrar un Congreso en el cual el actual oficialismo tenía una mayoría muy cómoda, y les aseguro que muchos de los proyectos de ley estuvieron lejos de ser todo lo buenos que hubieran sido si el oficialismo hubiera escuchado a la oposición y hubiera aceptado muchas de las sugerencias que la oposición les hizo. La ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, la ley del Consejo de la Magistratura, son buenos ejemplos de malas leyes, valga el contraste, que podrían haber sido mucho mejores si en el Congreso hubiera estado más representadas otras voces distintas del oficialismo. Y eso es lo que queremos que ocurra en octubre. Pero insisto, no para impedir, no para obstaculizar, no para recortar las atribuciones del presidente, sino precisamente para ayudar y para tratar de que los resultados sean mejores. Y en ese sentido, me interesa destacar que quienes aspiramos a ser diputados por la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que también prestarle una atención especial a algunos de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Su tiempo. Le pedimos ahora a Patricia Bullrich. Bueno, en este bloque nos convoca este debate a hablar sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Son de control? ¿Son de cooperación? ¿Cómo son? Yo se lo voy a contar con algunos hechos. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo del año pasado,
la Presidenta de la Nación, en el mismísimo Congreso, resuelve cerrar su discurso anunciando un decreto de necesidad y urgencia. Una cosa increíble. En el lugar donde se debaten las leyes, vino la Presidenta y dijo: yo no creo en las leyes, vengo a legislar yo. Una cosa realmente llamativa. Asignación universal por hijo, para hablar de derechos. Se estaba discutiendo el dictamen, ya estaba listo. Estaba para ser llevado al recinto. Estaba de acuerdo todos los bloques. En el momento en que estaba por ser debatido, la Presidenta de la Nación dicta un decreto. ¿Por qué? ¿Por qué dicta un decreto si estaba por salir una ley que hubiera tenido el consenso de todos? El tema del matrimonio igualitario. Solamente el 40% de los diputados del oficialismo votó el matrimonio igualitario. Por ejemplo, el 80% de los diputados de la coalición cívica. ¿Por qué se dice que este es un proyecto del oficialismo? ¿Por qué no se dice que es un proyecto que salió con consenso de prácticamente todos los bloques? ¿Por qué esta apropiación? Entonces, ¿por qué quiero plantear estos ejemplos? Porque la conclusión a la que llego es que pareciera no entenderse el valor del Congreso. Si hay temas que no quiero llevarlos al Congreso, si hay temas que eludo el Congreso, si hay temas que me apropio cuando fueron del conjunto. En consecuencia, no comprender el valor del Congreso es la razón más importante por la que necesitamos en este momento